Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted se pueda conectar con nosotros y ver este material. Seguimos con nuestra serie La vida de Dios en el alma humana, del libro La vida de Dios en el alma del hombre de Henry Scougal. Hoy vamos a continuar con un capítulo que llamamos Lo que la ley no pudo hacer. Lo que la ley no pudo hacer, parte 1. Vamos a ver parte 1 y parte 2. Específicamente hoy dice el título de nuestro estudio: Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo enviando a Cristo. Y el texto de hoy va a estar enfocado en Romanos capítulo 8, verso 3. Específicamente el verso 3 va a aportar el contenido sustancial o el contenido fundamental de nuestra tesis de hoy. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo al enviar a su Hijo Jesucristo. Vamos a leer ahí nuestro pasaje de Romanos 8:3. Dice ahí, estoy leyendo en la Reina Valera de 1960. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a ir meditando en nuestro estudio y vamos a ver alguna versión un tanto, digamos, un poco más como paráfrasis, pero sin desviarse de nada del sentido preciso de la escritura. Jesús es el refugio seguro contra la ira de Dios. En cierta ocasión yo estaba viendo estos documentales, estos capítulos de las distintas series del Dr. Sproul en Ministerios Ligonier, Ministerios Ligonier. Ahí en YouTube, búscalo, está excelente, un material precioso. Y en cierto momento el Dr. Sproul decía que Dios nos estaba salvando de Dios mismo, es decir, que de la persona, es decir, Dios no nos estaba salvando solamente de la influencia del diablo, del poder del pecado en nuestras vidas, sino que Dios nos estaba salvando en última instancia de Él mismo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso, no? Y bueno, claro, porque finalmente, ¿quién es el que ejecuta o el que ejecutará el juicio sobre todo pecado, sobre toda forma de desobediencia? Sino que es Dios mismo. ¿Quién es el que envía a las personas, a los pecadores, a los impenitentes, a los que no se arrepienten? ¿Quién es el que los envía al infierno? Pues es Dios mismo. Es decir, no es el diablo el que envía a la gente al infierno. Es Dios quien envía a la gente al infierno, en el castigo eterno. ¿Quién es el que descarga su ira contra el pecado y contra el pecador? Porque no es contra el pecado solamente, sino contra el pecador. Pues es Dios mismo. Es Dios quien lo hace. Entonces, en cierto sentido y en última instancia, Dios nos está salvando de Él mismo. Al llevarnos a una posición en la cual somos objetos de su gracia, de su amor complaciente, y no somos objetos de su ira. Así que, ¿dónde encontramos ese refugio seguro contra la santa y justa ira de Dios? ¿Dónde encontramos ese refugio seguro? En Cristo. Por eso volvemos a nuestro versículo 1 de Romanos 8. Dice allí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están unidos en Cristo Jesús. Si alguien está unido a Cristo Jesús, si alguien está en Cristo,
pues esa persona está en un refugio seguro, porque para esa persona no hay condenación. Y no hay condenación porque sobre esa persona no caerá la ira, la santa y justa ira de Dios. Sobre esa persona no caerá. En unión con Cristo estamos en un refugio seguro contra la ira de Dios. Así es como lo vemos en el versículo 1 de Romanos 8. Y el versículo 2 declara que en Cristo hay libertad del pecado y libertad de sus terribles consecuencias. Libertad que aún no es perfecta, por cuanto en nosotros aún hay pecado. Nosotros no es que dejamos de ser pecadores, seguimos siendo pecadores. La diferencia entre nosotros que estamos en Cristo y las personas que están sin Cristo o fuera de Cristo, que no están unidas a Él, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos pecadores redimidos, pecadores perdonados, en tanto que ellos siguen siendo pecadores que están bajo la influencia y el poder del pecado. En nosotros, bueno, hay una diferencia más, y evidentemente porque el Espíritu de Dios obra en nosotros, y eso lo vimos en el encuentro anterior, obra en nosotros dándonos la capacidad para la santificación. Comenzamos la lucha, una lucha radical de mortificación del pecado, y tenemos garantía y seguridad de victoria, por cuanto nuestros pecados han sido perdonados. Porque hemos sido justificados en Cristo, entonces tendremos del Espíritu Santo la capacitación y el poder para vencer los pecados que una vez primeramente fueron perdonados, y pues por cuanto fuimos justificados recibimos el Espíritu de Dios. Hay una diferencia importante en ese sentido con los pecadores que no son redimidos, pero la libertad que tenemos del pecado no es una libertad perfecta todavía. Ya tenemos cierta libertad y cierta capacidad que se irá aumentando hasta el día de la gloria. Pero aún esa libertad no es perfecta. Pero sí es infalible y sí es irrevocable. Es una libertad que no se perderá. Es una libertad que no se acabará y que un día será perfecta. Ahora no, pero un día será perfecta. Esto significa que se dio el golpe de triunfo y se rompió el dominio del pecado, y es segura su derrota final. Eso va a suceder. Ahora, vamos al versículo 3, que es el que tiene el contenido esencial de nuestra reflexión. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo enviando a Jesucristo. En el versículo 3 leemos: porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por nuestra naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, Dios envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. En primer lugar, es decir, lo primero que vamos a destacar es que el pecado ya ha sido condenado. Vamos a aclarar algo. Recuerden que estamos hablando de el pecado de las personas que están unidas a Cristo Jesús. Los que están unidos a Cristo, para esas personas, el pecado de esas personas ya ha sido condenado. Esto no significa que el pecado ha sido llamado condenable. Hay una diferencia, porque estamos viendo que Dios hizo algo que la ley no podía hacer, pero la ley sí podía, y de hecho lo hizo, llamar al pecado condenable. Vemos allí, por ejemplo, en
Éxodo 20:17, cuando dice no codiciarás, hay un castigo, hay una expresión en la ley de castigo contra los que rompen el mandamiento. Y la ley sí lo hizo, expresó su desacuerdo, expresó allí lo condenable del pecado. Llamó al pecado condenable. Eso la ley sí lo hizo, y lo hizo muy bien. Pero estamos hablando de que Dios hizo algo que la ley no pudo hacer. No es como cuando, por ejemplo, el presidente se pronuncia y dice o llama condenable a un acto terrorista. Ocurrió un acto criminal terrorista en algún lugar, el presidente de un país X se levanta y dice eso es condenable. Llama condenable a ese tipo de acto criminal, a ese tipo de acto perverso, malvado, en fin. La ley sí podía hacer eso, y de hecho lo hizo. Así que cuando decimos que Dios hizo algo que la ley no pudo hacer, ¿a qué nos referimos? ¿O a qué se refiere la Biblia propiamente? ¿A qué se refiere el texto bíblico? Se refiere a que Dios hizo algo más allá que solo llamar condenable al pecado. Dios condenó al pecado en la carne. Ejecutó una sentencia sobre el pecado. Eso la ley, la ley lo hará, pero para condenar al pecador. Porque eso la ley sí lo puede hacer, pero para condenar al pecador. Ahora, ¿cómo Dios condenó al pecado de aquellas personas que están unidas a Cristo sin condenar a los pecadores? Eso es lo que Dios hizo que la ley no podía hacer. La ley puede llamar condenable al pecado y puede condenar a los pecadores. Pero Dios hizo algo más allá, algo extraordinario. Dios condenó el pecado de los pecadores sin condenar a los pecadores. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo logró tal hazaña? Algo extraordinario. ¿Cómo lo hizo? Él hizo lo que la ley no podía hacer. Dice allí, condenó al pecado en la carne. Dios hizo esto en Cristo. Eso es lo que la Biblia llama sustitución. Vamos a hablar de eso un poquito también. Es cuando Dios tomó a Cristo, lo puso a ser sacrificado, lo puso en la cruz para ser sacrificado, derramó su ira sobre Cristo y cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces condenó nuestro pecado en Cristo. Así nuestros pecados han sido condenados. La sentencia sobre ellos cayó con todo el peso de la ira de Dios sobre esos pecados, pero nosotros fuimos librados. Y fuimos librados porque alguien cargó y llevó el peso de nuestros pecados y la condena de nuestros pecados. Y ese fue Cristo. Eso fue lo que Dios hizo. Al enviar a su Hijo, Dios condenó al pecado en la carne, al pecado nuestro, en la carne de Cristo. Así Dios condenó nuestro pecado sin condenarnos a nosotros. Eso era lo que la ley no podía hacer. La ley no tenía poder para lograr eso. La ley sí puede llamar condenable al pecado y lo hace. La ley sí puede condenar al pecado junto con el pecador y lo hace y lo hará. Pero la ley no podía condenar el pecado del pecador sin condenar al pecador. Eso la ley no lo podía hacer. Para la ley eso era imposible. Eso lo hizo Dios enviando a su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, lo otro que es importante destacar es que en la persona de Cristo, en la carne, en el cuerpo humano de Cristo, no había ningún pecado que condenar. No había ningún pecado que condenar. Miren el detalle, dice el verso 3. Por causa del pecado, Dios envió a su Hijo en una condición semejante. Y vean esa palabra, semejante. Dios envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador.
y de esa manera condenó al pecado en la carne. Noten la palabra semejante. Significa que aunque Jesús tenía un cuerpo perfectamente humano, definitivamente una naturaleza humana 100% totalmente humana, no obstante era una naturaleza sin pecado. En Cristo no había pecado. Entonces, ¿cómo Dios podía condenar al pecado en su carne si en su carne no había nada que condenar? Bueno, pues eso es precisamente lo que permitió que nosotros recibiéramos el perdón de Dios y recibiéramos la justificación de Dios y recibiéramos la gracia de Dios, porque en Cristo no había ningún pecado que condenar. Así que Él pudo llevar nuestros pecados, cargar con nuestros pecados y soportar el peso de la ira, del castigo de Dios por nuestros pecados, y Él ser a la vez el justo y el que justifica. Por cuanto en Él no había nada que condenar. Si Cristo hubiera tenido algo que condenar, nunca hubiera sido posible para Él ser nuestro mediador. No hubiera sido posible para Cristo ser nuestro mediador, ser nuestro Salvador. No hubiera sido posible para Cristo salvarnos a nosotros de nuestros pecados si en Él hubiera algo que condenar. Si en Él hubiera algo que condenar, entonces Él habría ido a padecer justamente por su pecado o por sus pecados, pero en Él no había nada que condenar. Y eso es lo que lo califica para llevar nuestros pecados y para pagar por ellos. Así Él pudo ser nuestro sustituto. Él pudo ser nuestro sustituto. ¿Se acuerdan de Abraham cuando está llevando allí a su hijo Isaac? Isaac le pregunta: padre, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, pero se nos olvidó el carnero. Y Abraham le responde: Dios se proveerá de carnero, Dios se proveerá de cordero. El cordero fue el sustituto de Isaac. Así, cuando Abraham levantó su cuchillo, el ángel de Jehová agarra su mano: no, detente, ya veo que eres fiel. En fin, conocemos esa historia, está ahí en Génesis 22. Y le dice: mira, ahí en los matorrales, ahí hay un carnero enredado por los cuernos, agarra, ese es el sustituto. Libera a tu hijo y pon el cordero en su lugar. Él llevará la carga, Él llevará el peso, Él llevará el castigo. Jesús fue nuestro sustituto, porque en Él no había pecado. Así Él podía llevar los nuestros. Así Él podía cargar con la santa ira de Dios sobre sí, soportar el peso de nuestros pecados y el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados, a la vez que en Él no había nada que condenar. Y eso fue lo que lo calificó para ser nuestro sustituto y ser nuestro mediador. Entonces, Pablo está diciendo que en la carne humana de Jesús, Dios condenó nuestro pecado. Veamos cómo lo plantean las Escrituras. Ahí en Romanos 4:25 dice: Él, refiriéndose a Cristo, dice: Él fue entregado a causa de nuestras transgresiones. En 1 Corintios 15:3 dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En Gálatas 1:4 dice: Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. En 1 Pedro 1:4 dice, en 1 Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. En 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. En Isaías 53, un pasaje muy conocido, los versos 5 y 6, dice: pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz,
y por su llaga seremos sanados. Todos nosotros perdimos el rumbo como ovejas, es decir, nos descarriamos como ovejas. Cada uno tomó por su propio camino, pero el Señor descargará sobre él, es decir, sobre Cristo, todo el peso de nuestros pecados. Así la Biblia deja bien en claro que Cristo fue el escogido de Dios para soportar el peso de la ira santa y justa de Dios. Por lo tanto, todo el que está unido a Cristo encuentra en Cristo un refugio seguro contra la justa y santa ira de Dios. Por cuanto todo el que está unido a Cristo, para esa persona no hay ninguna condenación. Cristo es la persona indicada, la persona que te puede salvar. Cristo es la persona en la que puedes confiar, porque en Cristo Dios descargó su ira para perdonar los pecados de todo aquel que se una a Cristo por medio de la fe. Y en la práctica, ¿qué significa o qué implica toda esta cuestión de que Cristo sea nuestro sustituto, de que Cristo lleve nuestros pecados, de que Cristo soportó la ira de Dios? ¿Qué implica en la práctica toda esta cuestión de poder encontrar en Cristo un refugio seguro? ¿Qué implica todo esto? Allí Romanos 8, versos 33 y 34, Pablo escribe: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ni en el infierno, ni en ningún lugar de todo el universo, podrá acusar o condenar a quienes están unidos a Cristo Jesús. Porque cuando Cristo murió, Dios condenó el pecado de sus elegidos en Cristo de una manera completa y final. Hermanos amados, no hay otro agente de limpieza en todo el universo que pueda lavar nuestra conciencia aparte de Cristo. Porque solo en Cristo Dios condenó el pecado. No existe otro escudo que pueda protegernos contra la santa y justa ira de Dios. No hay otro escudo. No existe otro argumento que prevalezca en la corte de justicia celestial que este argumento. Cristo murió por mí. Cristo murió por mis pecados. Cristo absorbió toda la ira de Dios que debía caer sobre mí. Dios les bendiga.